Hola, bienvenidos a esta primer serie de videos que estaremos generando para promover la escritura de artículos de divulgación científica, en particular para la revista Expresiones VM. Vamos a iniciar planteando la diferencia entre los artículos de difusión científica y los artículos de difusión científica. Y precisamente esto resulta en, o es necesario explicar la diferencia porque en una de las últimas etapas del proceso de generación de conocimiento científico, precisamente es la publicación de resultados, que conlleva precisamente la difusión del conocimiento a la comunidad, en este caso científico. La difusión se centra principalmente en la comunicación de este conocimiento que se generó en un proceso de investigación científica, principalmente a los pares o aquellos investigadores o profesionales que saben o que están inmersos en esta área de conocimiento. Por ejemplo, si hablamos de temas de química, quizá un artículo de difusión científica no necesariamente podría entenderlo alguien que trabaje en el área de psicología o de sociales. Y cuando hablamos de divulgación científica, precisamente es una etapa en la que es el momento también de compartir el conocimiento generado, pero que busca conectar estos niveles o estos grupos de conocimiento o de investigadores de ciertas áreas, conectarlo en general, con el público en general, con la comunidad, de manera que quede claro lo que se está generando, que sea entendible para aquellas personas que no son del área de psicología ni son especialistas o profesionistas, de manera que podamos lograr que una comunidad, una sociedad se apropie de estos conocimientos para que pueda entender lo que se está generando y la relevancia e inclusive generar algún proceso de innovación con esos conocimientos. Uno de los elementos que podría ser diferenciador del artículo de difusión y el artículo de divulgación es en los elementos que conforman el documento. Los artículos de difusión normalmente están restringidos a un esquema como el que podemos observar, en el que hay un título, autores, un resumen, una introducción, material y métodos, resultados, una discusión, una bibliografía y quizá algunos anexos. La mayoría de los artículos que encontramos en los repositorios de las revistas cumplen con alguna estructura similar a esta. Si observamos los artículos de divulgación científica, no necesariamente cumplen con esa estructura. De hecho, son mucho más abiertos, libres en el estilo de la redacción e inclusive en cómo arranca o inicia la escritura de este documento. Como podemos observar, este artículo carece de la estructura rígida que propone el artículo de difusión científica. Esto nos lleva entonces a plantear una estrategia distinta a cuando redactamos un artículo de difusión científica. Que principalmente el objetivo del artículo de difusión es mostrar esos resultados, el cómo se llegaron a dichos resultados, pero con la estructura que ya veíamos en el esquema anterior. Para poder redactar el artículo de divulgación científica, una de las estrategias, porque realmente hay muchas más, eso es un arte, es identificar problemas o situaciones que sean comunes al contexto de nuestro lector objetivo, en este caso chicos de secundaria, preparatoria. Una vez identificado esa problemática o esa situación en la que están normalmente relacionados, entonces lo que sigue es identificar aquellos elementos científicos
que lo describen o explican ese problema o situación, e identificar también aquellos elementos que sean aplicaciones de fundamentos o de elementos científicos. Por último, o el siguiente paso será entonces asociar con metáforas eh, o situaciones comunes que nos permitan conectar con ese conocimiento científico. Un ejemplo es este artículo que está de hecho en la revista Expresiones VM, en el que se plantea la explicación de la entropía. Y como ustedes pueden observar, se inicia con una situación común, el salón de clases, y explica cómo cuando llegas tú al salón de clases, te encuentras con que todo está ordenado y al salir de clases descubres o puedes identificar que tu salón es un desastre. Esto nos lleva pues a una estrategia en la que estamos conectando a partir de metáforas o de situaciones comunes. Esto nos permite conectar entonces con el concepto científico y regresamos otra vez a la metáfora para poder seguir conectando con conocimiento científico cada vez más complejo. ¿Cuál es la estrategia entonces en general, la estrategia básica para plantear un primer artículo de divulgación científica? Piensa que se lo estás tratando de explicar o que quien lo va a leer es un chico de 10 años, 12 años. Imagínate que lo tienes frente a ti. ¿Cómo le explicarías ese concepto? ¿Cómo le harías comprender, de acuerdo a su contexto, eh, aquella ley, aquel fenómeno, a partir de metáforas o de explicaciones que él está acostumbrado a vivir? Un ejercicio que yo hago es precisamente imaginarme o pensar en alguien real, algún sobrino, algún conocido que tenga esta edad. ¿Cómo podrías llegar a explicarle este conocimiento? ¿Cómo podemos saber si este artículo que estamos escribiendo cumple con los elementos de divulgación? Podemos hacer este checklist muy simple. Si nuestra redacción es comprensible y quien está leyendo no requiere ir a revisar otros documentos para poder comprender lo que estás planteando en tu redacción, podríamos tener la primera palomita. Si utilizas metáforas o conceptos de la realidad del lector, podemos entonces tener otro palomita para el checklist. El objetivo pues es tratar de utilizar esta estrategia básica de metáfora o contexto, lo conecto con un concepto científico. Metáfora o contexto y lo conecto con un concepto o elemento científico. Hay muchos repositorios de divulgación científica. Yo los invitaría a que visitaran la página de Expresiones VM, alguno de esos repositorios, algunas lecturas de divulgación científica para que puedan tomarlo como referencia y no confundamos artículos de difusión científica con divulgación científica. Uno de los retos de la revista Expresiones precisamente es acercar a estudiantes de preparatoria secundaria a los conceptos de ciencia y tecnología. Teniendo esto en cuenta, quiere decir que cualquier lector de cualquier otro nivel, sea un doctor en ciencias, sea un maestro en ciencias o un profesionista, va a poder entender lo que está en nuestra lectura o en nuestra propuesta. Si logramos que alguien más chico, alguien de secundaria, de preparatoria, si logramos que lo entienda alguien de ese nivel, de ahí en adelante podemos tener la certeza que lo pueden llegar a comprender. Los invito pues a participar en nuestra revista, a agregar aquí comentarios o preguntas y podemos construir el artículo de divulgación científica que puedan someter a la revista.
y recuerden que sin ciencia no hay futuro. Nos estamos viendo. Saludos.